Ejercicio 9. Considere la siguiente representación gráfica de la función logarítmica f dada por f de x igual al logaritmo base a de x. Entonces tenemos que y es igual al logaritmo, desconocemos la base de x. Pero si vemos que es estrictamente decreciente, pasando obvio en x por 1, el eje y es una asíntota, pero lo más importante, que cuando x vale 25, y vale menos 2. O sea, tengo un valor de x, un valor de y. Entonces, menos 2 es igual al logaritmo base a de 25. La base es a, menos 2 es el exponente y 25 es el resultado. Lo pasamos a exponencial. Entonces, a es igual a 25. Ese 25 tiene un 1 exponente. Y ese menos 2 lo eliminamos, pero lo colocamos acá a dividir el menos 1 del exponente. Metemos eso a la calculadora y nos da un quinto. Entonces, ¿cuál es el valor de a? Un quinto. Considere la siguiente representación gráfica de la función exponencial dada por f de x igual a la x. Entonces tenemos que y igual a la x. No conocemos a, pero sí conocemos un punto. Menos 1 en x con un tercio en y. Entonces sería un tercio igual a la menos 1. Entonces tenemos que un tercio tiene un 1 de exponente a, y este menos 1 lo eliminamos poniéndolo a dividir el exponente 1 del un tercio, que eso sería 3. Entonces el valor de a es 3. Por lo tanto, esta función sería f de x igual, en lugar de a, 3 a la x. Como 3 es mayor a 1, la gráfica sería estrictamente creciente, como lo es efectivamente. De acuerdo con la información anterior, el valor de a corresponde a 3. Ejercicio 11. Considere la siguiente representación tabular que corresponde a la función exponencial g dada por g de x igual a x. Entonces tenemos que g de x sería y igual a la x. Y tengo su x con g que sería y. Entonces tengo 3 un octavo, igual que 4 con un 16avo, igual que 5 con un 32avo. Pero no ocupo tres parejas, tres pares ordenados, solamente ocupo uno para trabajar. Tomaré el primero, igual podría trabajar con cualquiera de los tres. Entonces, y es un octavo igual a la 3. Entonces, este octavo tiene exponente 1 y este 3 lo elimino, pero lo coloco acá a dividir el 1. Entonces me queda un octavo a la un tercio. Un octavo a la un tercio es 0,5. O lo que es lo mismo, un medio. Entonces el valor de a es un medio. Por lo tanto, esta función sería g de x igual a un medio a la x. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál será el valor de g de menos 6? Entonces tomamos aquí g de, y en lugar de x ponemos menos 6 igual a un medio a la menos 6. Y un medio a la menos 6 es 64. Por lo tanto, la respuesta es 64. Ejercicio 12. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f tal que f de
r a 0, más infinito, que esto en realidad es lo mismo que r más. Como es una exponencial, está bien, tal que f de x es igual a 3 a la x. Vemos que es una exponencial con base 3. 3 es mayor que 1, por lo tanto, es estrictamente creciente. Características de la exponencial: no interseca x, pero sí interseca y en 1. Proposición número 1. La gráfica de la función f interseca el eje y en 0,1. 0,1. Como lo decíamos, es una de las características de la función exponencial verdadera. El criterio de la función inversa, ok. Si f es exponencial, su inversa es una logarítmica. Sería f menos 1 igual al logaritmo, conserva la misma base, de x. La inversa de f corresponde a 1/3 de x. Falso. La inversa corresponde a una función logarítmica. Solo la 1 es verdadera. Para los ejercicios 13 y 14 debemos considerar esta representación tabular de una función exponencial. O sea, y igual a la x. Vemos, por ejemplo, este par ordenado, 0 en x, 1 en y. Recordemos que la función exponencial, siempre que x vale 0, y debería valer 1, como indica acá. Pero si tomamos el segundo par ordenado, cuando x vale 1, y ha bajado a 1/2, la mitad de 1. Es decir, vemos que ella está, entre más avanza x, menor es el valor de y. O sea, es estrictamente decreciente. Bien, usando este mismo par ordenado, podemos usar cualquiera, excepto este y este que no conozco quién es k. Tengo que y vale 1/2 y x vale 1. Pero el 1 no hace falta escribirlo, entonces ya tenemos el valor de a. Siempre que tengamos el valor de el par ordenado donde x vale 1 es mejor. ¿Cuál es el valor de a? 1/2. Por lo tanto, esta función sería f de x igual, en lugar de a, 1/2 a la x. Una función exponencial decreciente. Ejercicio 13, pregunta 13. Con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. Proposición 1. La función f es una función creciente. Falso, porque la base es más pequeña que 1. Es estrictamente decreciente. Proposición 2. La imagen de 3, ok, me piden la imagen, o sea, me piden la y, entonces 3 es un valor de x. Tomamos esta función y sería f de x, o sea, f de 3 es igual a 1/2 a la 3. 1 a la 3 es 1 y 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. Es 1/8. Identificada con k es igual a 1/8. Además se ve el patrón 2, 4, 8. ¿Lo ven? Por lo tanto es verdadera. Es decir, de la pregunta 13, solo la 2 es verdadera. Ejercicio 14. Considere las siguientes proposiciones. La gráfica de la función f interseca el eje y en 0,1. Al ser una función exponencial de base 1/2, estrictamente decreciente, no interseca el eje x, pero sí interseca el eje y en 1. O sea que cuando x vale 0, y vale 1. Verdadera. Proposición 2. La gráfica de la función f interseca el eje x. No lo interseca. Por lo tanto, solo la 1 es verdadera.
Para los ejercicios 15 y 16 se debe considerar la gráfica de una función logarítmica h dada por h de x igual al logaritmo base a de x. Entonces tenemos que y es igual al logaritmo, no conocemos la base de x, pero sí sabemos que cuando x vale 2, y vale 1. Entonces sería 1 igual al logaritmo, no conocemos la base, del x que es 2. La base es a, 1 es el exponente y 2 sería el resultado. El 1 se sobreentiende, por lo tanto el valor de a es 2. Entonces esta función sería h de x igual al logaritmo base 2 de x. De hecho, cuando el resultado es 1, el x es la base, o sea el 2. Bien. Veamos la pregunta 15. Considere las siguientes proposiciones. A es mayor a 1. Bueno, ya sabemos que a es 2, por lo tanto sí es mayor a 1. Además, como la gráfica es estrictamente creciente, eso sucede cuando la base es mayor a 1. Por lo tanto, sí es verdadera. Proposición 2. La gráfica de h es asintótica al eje x. No, la logarítmica es asintótica al eje y. De hecho, el eje x se interseca en 1. Falsa. Por lo tanto, solo la 1 es verdadera. Pregunta 16. Considere las siguientes proposiciones. El ámbito de h es R. El ámbito corresponde a y. Y vemos que se utiliza tanto la parte negativa como la parte positiva, o sea, desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, el ámbito de esa función es todos los números reales, verdadera. Proposición 2. El dominio de h es de 0 a más infinito. Notemos que x solo no se trabaja la parte negativa, sino que empieza desde 0, porque esto se va arrimando a 0, pero nunca llega, y continúa hasta más infinito. Por lo tanto, bueno, eso es lo mismo que r más, pero también se puede expresar como de 0 más infinito. Por lo tanto, ambas son verdaderas.